Pero en realidad, primero porque creo que, como dicen los derechos humanos, creo que realmente culpabilizar a nadie por tener una situación difícil en su vida es completamente injusto, eso lo primero. Y además, porque esos adultos, porque me gustaría también, en este informe decimos el coste de la pobreza infantil en España, que es lo que os voy a contar ahora en 5 minutos, qué resultados tenemos. En realidad, pobreza infantil, yo quería subrayar que es pobreza de familias con menores dependientes económicamente de ellos, ¿no? No nos olvidemos que hay adultos en los hogares, ¿no? Y esos adultos muchas veces incluso favorecen a sus hijos, lógicamente, y son ellos aún más pobres, ¿no? Y en ese sentido, quiero focalizar que no es, digamos, ir al niño, sino a la familia con menores dependientes. Lo primero es la justicia social. Para mí eso es lo primero. Luego, aquellos que quizá les parece que por justicia social no es suficiente, pueden pensar que quizá tenemos que pensar en el interés económico y social global, que nos cuesta mucho más dinero, en realidad, esa pobreza que no estamos reduciendo hoy, ¿no? Y en ese sentido creo que quizá personas que están pensando, bueno, es que realmente a mí no me importa que haya pobres, ¿no? Este tipo de informes les pueden servir para decir, bueno, es que además me va a costar dinero en términos económicos en mi sociedad, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de este tipo de informes. Los estudios de pobreza de hace medio siglo subrayan que la pobreza tiene diferentes dimensiones, incluso económicas, que son cuántos pobres hay en una sociedad, que es relevante, porque puede haber pobreza, pero muy poquita. Y si hay muy poquita, pues es como aquello que uno dice de la corrupción. La corrupción no va a desaparecer nunca, pero una cosa es que sea el 1% del PIB o sea el 20%, no es nada parecido. Nada desaparece completamente, pero obviamente tener un 27% de menores de 18 años en situación de pobreza es muchísimo. En los primeros estudios de pobreza infantil o pobreza de los hogares con menores dependientes que hicimos pues, a finales de los 90 con una compañera de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tratábamos de ver hasta el año 73, utilizando la primera fuente de datos, incluso predemocrática, que hay en el INE, pues veíamos que había prácticamente entre 20 y 25% de los menores por debajo del umbral de la pobreza. Pero los datos de cuánto tiempo estaba la gente por debajo de ese umbral en los 90 eran mucho más cortos que lo que vemos hoy. Lo que vemos hoy es un incremento entre el 2006 y el 2016 de un 70% de la incidencia de la cronicidad. Cronicidad lo llamamos estar 3 años por debajo del umbral. Lo que estamos viendo es que esa cronicidad de la pobreza se está centrando en algunos territorios especialmente, en algunas comunidades autónomas más que en otras. Y como podéis ver también en los mapas que tenéis al final de ese resumen, está disponible en Internet, os lo podéis bajar fácilmente. En concreto, Andalucía es uno de los territorios que tiene mayor tasa de pobreza crónica. Y también Madrid y Cataluña. Los territorios urbanos están empezando a tener cada vez más tasa de pobreza y especialmente más tasa de pobreza crónica. Y los territorios menos urbanizados del país parece que no tienen tanta incidencia como tenían hace una década, digamos, ¿no?